Un cordial saludo para todos ustedes. Nuevamente estamos en su programa Su Caso al Derecho, un programa de TV Peñol que busca instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Les habla la abogada Giselin Jenny Giraldo Buriticá, ubicable en el número de teléfono 318-202-6040 o en el correo electrónico sucasoalderecho@gmail.com. Vamos hoy entonces con el tema de cómo hago yo para cobrar una deuda si nunca tengo un documento, yo no le hice firmar una letra de cambio, un pagaré, yo soy la persona de la tienda, tengo una tienda y la persona venía y fiaba acá y nunca me pagó. Y es que la ley 1564 de 2012, esta ley es el Código General del Proceso, trajo un proceso muy democrático, muy bonito, como es el proceso monitorio. Si bien esto no es un proceso nuevo, porque ya en Europa pues se venía trabajando ese proceso, en Colombia llamémoslo que es nuevo, pues porque se adoptó con esta ley 1564 de 2012 y nos trajeron este proceso que se llama monitorio. ¿Qué sucede entonces cuando yo presto plata, alguien me debe o yo debo? ¿Qué sería lo ideal desde el punto de vista jurídico? Lo ideal es que esa persona haya constituido un título valor, entendido ese título valor como lo que conocemos como la letra de cambio, el pagaré, el cheque. ¿Qué es un título valor? En el título valor yo le digo, páguese a la orden de tal persona la suma de tanto. Yo le estoy diciendo a la persona en una letra de cambio que le va a pagar el 31 de diciembre de X año la suma de 50 millones de pesos. Ahí estoy obligándome, hay una obligación clara, son 50 millones de pesos, es expresa, es exigible, se dice que se va a pagar en el municipio del Peñol el 31 de diciembre. En esas condiciones, ese título valor presta, en el derecho se llama mérito ejecutivo y yo con ese título valor, ¿qué voy a hacer? Voy a cobrarlo, voy a decirle al juez, ejecútelo, por eso se llama un proceso ejecutivo. Señor juez, hágame efectiva esta letra de cambio, ejecútela y que este ciudadano me pague. Si tiene bienes, entonces lo voy a embargar y posteriormente voy a proceder a su remate. Si está trabajando, entonces voy a embargar. Si soy un banco, puedo embargar la quinta parte después del salario mínimo. Si soy una cooperativa, puedo embargar hasta el 50%. Entonces, pensar, o soy una persona natural, le digo al juez, señor juez, embárguele la quinta parte del salario mínimo, después del salario mínimo y que me comience a pagar. Eso ocurre de manera perfecta porque tengo la letra de cambio o tengo el pagaré. Que incluso yo en algunos otros programas les he dicho que yo soy más amiga del pagaré que de la misma letra de cambio por la manera tan sencilla en que es hacer un pagaré y por lo complejo que es la letra de cambio que está redactada como en una tercera persona, como si hubiera un tercero diciéndole que se pague a la orden de otra persona. En esas condiciones entonces les decía, el tendero nunca le hizo firmar una letra de cambio al otro porque le iba a sacar fiado a un mercado, pues sería absurdo decirle que cada vez que le fiara al mercado le va a firmar una letra de cambio o un pagaré. La persona que confía en el amigo, hasta en el mismo familiar, y que de sus esfuerzos, por ejemplo, recibe una plática de una sucesión, de un chance que se ganó o simplemente de sus ahorros y le dice al mismo familiar, al hermano, al papá, a los amigos, a quien haya sido, y le dicen présteme esa plata. Como tenemos tanta confianza, nosotros nunca constituimos un título valor. Pero después de un tiempo vienen los silencios, vienen los resentimientos, las rabias, y ya ni siquiera nos hablamos, ya cuando le cobro él no me habla, se esconde, ya no me contesta el teléfono, y yo no tengo cómo decirle a un juez, señor juez, ejecútelo, porque yo no tengo ni una letra de cambio, ni un pagaré, ningún título valor. Entonces, la ley 1564 de 2012 trae este proceso que es muy bonito, precisamente para ese pequeño comerciante, para esa mínima cuantía que habría que cobrar. Entonces nos acercamos a un juzgado a través de un abogado, el abogado va a iniciar el proceso que se llama monitorio y en el proceso ¿qué le va a decir al juez? Vea, señor juez, mi cliente dice que este señor le está debiendo tanta plata y resulta que le viene cobrando desde tal fecha. Nunca hicieron un título valor, entonces requiéralo para que le pague a mi cliente. Solo en palabras sencillas, porque si me ve pues un abogado o una persona de la rama judicial, criticaría pues mi lenguaje, pero como el objetivo es precisamente para las personas que entiendan el tema jurídico, que a veces es tan complejo y que podamos ayudarles a que
proteger sus derechos, entonces por eso lo hago de esta manera. Obviamente eso iría en términos jurídicos y yo tendría que estarme expresando pues en otros términos. De esa manera, ¿qué hace el juez? El juez, cuando requiere a esa persona, el proceso es muy bonito porque se invierte la carga de la prueba. ¿Qué es invertir la carga de la prueba? La otra persona va a tener que demostrar que no debe esa plata. Entonces la otra persona podrá decir, va, señor juez, yo no debo tanto, porque es que yo le he hecho unos abonos. O la persona, por ejemplo, podrá decir, va, yo reconozco que yo debo 10 millones, pero yo no reconozco que debo 15. Los otros 5 fue por un favor que le hice, porque cruzamos una deuda, cualquier cosa que quiera contestar la otra persona. Entonces el proceso se vuelve muy democrático porque se escucha también a la otra parte quien manifestará si quiere o no quiere reconocer esa deuda. Esto es muy bonito porque antes, cuando uno no tenía un título de valor, a uno le tocaba adelantar un proceso que se llamaba ordinario, un proceso supremamente desgastante. En este proceso, una vez el ciudadano, por ejemplo, reconoce que debe esa deuda, pues puede incluso pagarla inmediatamente, o si no la paga y reconoce esa deuda, para que ustedes me lo entiendan, esa sentencia se convierte como en ese cheque. Esa sentencia donde él reconoció esa deuda o donde el juez, a través de todo el medio probatorio que se le allega al juez, dice, sí, efectivamente, acá este señor se demuestra que sí está debiendo y le ordeno. Y cuando uno tiene un título de valor, el juez simplemente hace un mandamiento de pago y le dice, señor, yo le ordeno que pague, porque yo soy la máxima autoridad judicial y yo le estoy ordenando que le pague a él la suma de tanto más los intereses, más esto de capital, y después se vendrá pues a liquidar un crédito. En el proceso monitorio, el proceso es muy bonito precisamente por eso, porque ¿qué es lo que se busca? No existe el título de valor como tal. Entonces, frente a ese título de valor que no existe, creámoslo. ¿Cómo lo vamos a crear? Lo vamos a crear precisamente a través del proceso y que el juez pueda determinar que efectivamente sí me están debiendo esa plata, o yo me pueda defender, si soy la requerida, de que yo no estoy debiendo toda esa plata. Es muy, muy bonito, como les decía, porque esto nos siguió sepultando esas pequeñas deudas y sobre todo esas personas que llegaban a nuestras oficinas y me decían, venga, es que esa persona me debe 10 millones de pesos. Uno dice, ¿qué le firmó? Nada. Es que como era de tanta confianza, nada, yo nunca pensé que no me iba a pagar. Entonces, simplemente nos queda el proceso ordinario, que la mayoría de las veces los abogados nos cansábamos antes de empezar por lo complejo que era pues adelantar ese proceso. Ya este proceso incluso se convierte en un proceso verbal sumario. El proceso verbal sumario es que en una sola audiencia sale todo. Entonces, un proceso expedito, un proceso ágil, un proceso bonito, por lo que yo les estoy diciendo que es la manera como le puedo cobrar al otro lo que me está debiendo y no tengo cómo hacerlo. Lo ideal sería que así sean nuestros familiares, nuestros amigos más cercanos, cuando prestáramos plata o cuando nosotros vamos a prestar plata, pues siempre constituyéramos un título de valor que nos diera pues esa garantía, pensando también, por ejemplo, en la muerte, en esa persona que prestó la plata o la persona que le deben. Cuando no existen esos títulos valores, muchas veces, como ya no importa la palabra que importaba tanto hace tantos años, donde tantas veces hemos dicho que el abuelo cerraba el negocio en la huerta, respetaba la palabra, si le decía a su esposa antes de morir que debía una deuda, la esposa no ponía en tela de juicio eso. Ya incluso hasta con títulos valores, con escrituras, tratamos de evadir por todos los medios eso que estamos debiendo. Agradecemos a TD Peñol este espacio que nos brinda de su caso al derecho, que no tiene más que el objetivo de instruirlos a ustedes en esa defensa de los derechos que en cualquier momento se pueden ver vulnerados. Si en algo puedo colaborarles desde mis servicios, me contactan en el número de teléfono 318-202-6040. Muchas gracias.